Gloria a Dios. Qué pegadiza, ¿eh? Pulu Pulu. Todavía me sigue resonando el... Polo era? No, Pulu. Pulu, no me confunda. Sinceramente, realmente es muy pegadiza. Aleluya. Vamos a ver un pasaje. Yo quiero hablar hoy sobre Marcos 2. En realidad quiero hablar sobre todo Marcos 2, pero bueno, es muy difícil y voy a tratar de hacerlo. Pero vamos a leer solamente el pasaje de Marcos 2, este pasaje tan conocido del capítulo del versículo 13 al verso 22, que trata sobre el momento en que Leví es llamado y hasta el momento en que le hace una pregunta al Señor sobre el ayuno. Pero yo me quiero enfocar, si es posible, no sé cómo voy a hacerlo, espero que me salga. Es en función a todo el capítulo, porque considero de que para poder entender este pasaje se nos abriría un poquito más el panorama si pudiéramos entender todo el pasaje. Amén. Estoy como Oscar, no sé si me entendieron lo que dije, pero intenté. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no puede ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendos de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Como les dije anteriormente, para poder entender un poquito mejor este pasaje tan conocido, creo que tendríamos que ver tres situaciones particulares, o mejor dicho, 4. Nos marca aquí, 1, 2, 3 y 4 situaciones particulares que nos marca aquí el autor Marcos. Y hay uno que es con respecto al paralítico, otro con respecto al llamado de Leví, otro con respecto a la pregunta del ayuno, y otra también con respecto a una situación con Jesucristo y sus discípulos en el día de reposo. Lo cierto es que si ustedes ven los 4 relatos que Marcos marca en esta situación, las 4 se ve que hay una idea muy precisa que Marcos tiene en mente y que se ve que los que fueron encargados de poner los capítulos también lo observaron, que es la situación que continuamente Jesús tenía que afrontar con los fariseos y los escribas. Marcos quiere marcar rotundamente que
Jesús continuamente se tenía que enfrentar con fariseos y con escribas, y que ellos en diferentes situaciones intentaban verlo en una ocasión en donde él pueda llegar a ser desacreditado, en una ocasión donde lo pudieran agarrar en algo a Jesús. Y esto es, es un poco lo que nos marca. Y Marcos lo que nos quiere marcar aquí, lo que nos quiere dar, es cuál era la actitud de estos fariseos y de estos escribas. Y por qué continuamente Jesús, en diferentes situaciones, una y otra vez, iba contra ellos y los ofendía, digamos. Hablaba con ellos y como que los hacía enojar en muchas situaciones a los fariseos. Lo que pasa es que lo que nos quiere marcar acá Marcos es que los fariseos habían hecho de la ley de Dios y de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios algo tan feo como es el de agregarle mandamientos de hombre. Una y otra vez vemos durante todas las escrituras de los evangelios que esto es así. Y Dios y el Señor Jesús se tiene que enfrentar continuamente con esta situación de los fariseos, que fueron hombres en la cual la palabra de Dios nos dice que su palabra es una delicia. Una y otra vez el salmista David y otros autores nos dicen que la palabra de Dios es una delicia. Pero ellos con sus cargas y con sus mandamientos la habían convertido en una dura carga pesada, y más que ser una delicia, lo que nos muestra las escrituras y los evangelios es que los fariseos le habían hecho agregándole mandamientos humanos y cosas que venían de sus propios pensamientos y de sus propias ideas y de su propia carne, lo habían convertido en algo pesado. Sin ir más lejos, y acá lo vemos, que ellos tienen una situación con el día de reposo. La palabra de Dios dice que Dios les había dado al pueblo de Israel un día de reposo, y que ese día de reposo tenía que ser una delicia y tenía que ser para deleitarse, un día de descanso y un día para poder encontrarse con Dios. Pero ellos le habían puesto lo que le llamaban vallados. Le habían puesto tantos vallados a los mandamientos de Dios que en vez de ser, por ejemplo, el día de reposo una delicia, ellos le habían hecho una carga terrible. Al punto tal le habían hecho una carga terrible que los israelitas, cuando llegaba el día de reposo, para muchos de ellos era un sufrimiento. Lo que Dios había dicho que era una delicia, ellos lo convirtieron en un sufrimiento. Y no solamente habían puesto esa carga en la cual les sacaba esa dulzura de lo que es la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, sino que aún muchos de los mandamientos por sus propios mandamientos humanos es como que lo habían anulado. Ustedes si recuerdan ese pasaje en la cual el Señor le reprocha a los fariseos con respecto a ese pasaje, a ese mandamiento en la cual uno debía honrar al padre y a la madre. Y él le dice, ustedes han hecho un mandamiento de tal manera que han anulado el mandamiento principal, que es el de honrar a tu padre y honrar a tu madre. Claro, le habían impuesto mandamientos en el sentido de que aquel que quería seguir a Dios tenía que comprometerse de tal manera
en su economía y en su vida, y ellos les habían puesto tantos mandamientos que literalmente dice que muchos hasta abandonaban a sus padres en medio de la necesidad. Ponían como excusa que no podían atenderlos porque tenían que servir a Dios, y así que no podían atenderlo ni con su economía, ni con su tiempo, ni con su nada. Y literalmente muchos de sus padres quedaban a la deriva. Y entonces al Señor Jesús, mostrando este error, les dice: ustedes con sus mandamientos han anulado un mandamiento aún mayor que eso, que es: honrarás a tu padre y a tu madre. Y esto es continuamente lo que el Señor continuamente les reprochaba y les hablaba. Y esto es la verdad que es algo tan común, ¿no? Que muchas veces hasta aún en nuestros días pasa. ¿Cuántas situaciones, aún en medio del evangelio en la que nosotros vivimos, aún los hombres le ponen cargas y mandamientos que no tienen nada que ver con el evangelio? Y esto puede suceder, imagínense ustedes. Imagínense que alguien viene y se convierte y uno le dice: bueno, te doy la Biblia y toma el reglamento de conducta cristiana. No, un librito así, de cómo te tenés que manejar, ¿no? Entonces el que recién se convierte empieza a ver y se espanta. Y dice: ¿qué es esto, no? Y entonces el librito de conducta cristiana te dice cómo te tenés que vestir, ¿no? ¿Qué aros podés usar? ¿Qué aros no podés usar? ¿Qué vestidos podés usar? ¿Qué largo podés usar? Y que lo tenés que usar violeta y y que la camisa la tenés que usar hasta acá y no se te puede ver más de un botón. Y empezamos a ponerle cargas y cargas, ¿no? Y bueno, como también el apóstol Pablo dice que hay que redimir el tiempo, le decimos: bueno, de ahora en adelante te vas a levantar a las 5 de la mañana, vas a empezar a hacer ejercicio. Y bueno, un libro de conductas. Y voy a, más o menos grotescamente, es lo que los fariseos habían hecho con la palabra de Dios. Le habían puesto tanta carga que lo habían hecho algo que en vez de ser una delicia era un sacrificio. Y Dios nunca quiso que eso fuera así. Ahora, el Señor los enfrenta, continuamente los enfrenta. Y Él dice algo muy cierto en Mateos 11:6. Bienaventurado el que no tiene tropiezo en mí. Bienaventurado el que no tiene tropiezo en mí. Y la palabra tropiezo se puede definir también como bienaventurado al que no es ofendido en mí. Bienaventurado el que no se ofende en mí. Es que el Señor, con la verdad de la palabra de Dios, muchas veces ofendía. Sin ir más lejos, en Mateo 15:12, después que los apóstoles estaban con Jesús, dice que los apóstoles le dijeron: Señor, me parece que los fariseos con tus palabras se han ofendido. El Señor le dijo: bueno. Pero se ve que aún la palabra de Dios, la verdad de Dios, muchas veces ofende. Y no solamente ofendía a los fariseos y a los escribas, sino también ofendía muchas veces a aquellos que decían seguir a Jesús. Porque también en el libro de Juan, capítulo 6, versos 60 y 61, después de haberle dicho cuál era el precio y el costo y el sacrificio que implicaba poder llegar a seguir a Jesús,
y muchos ya empezaban a desertar, dice el Señor Jesús que le dice, y esto también os ofende. Sin ir más lejos, la palabra de Dios, la verdad de Dios, Jesús muchas veces ofendía, pero claro, no nos debemos confundir el ofender con el herir, que son dos cosas totalmente diferentes, porque algunos de aquí hoy podrían pensar, bueno, ahora sí, tengo 2 o 3 pasajes para ofender y no tengo ningún problema, me respalda las Escrituras, somos rápidos en ese sentido. Pero hermanos, tenemos que saber que cuando el Señor ofendía, lo hacía con el amor, la misericordia, la paciencia, la gracia, la ternura y la autoridad de Dios. Él nunca le interesó herir a nadie, no era una venganza ni contra los fariseos, ni contra los escribas, ni contra nadie. Él cada vez que hablaba la palabra de Dios, sea quien sea, en la ofensa que él quería provocar era la de redarguir de pecado, que es totalmente diferente. Porque muchas veces nosotros creemos que con un par de pasajes bíblicos somos tan rápidos, somos tan hábiles y empezamos a querer exhortar a nuestros hermanos con pasajes y le damos una chorrada de pasajes bíblicos y después, Dios te bendiga. Pero eso es herir. Y el Señor Jesús nunca tuvo esa intención. De hecho, Él amaba a los fariseos. Y hubo un fariseo en la cual al sepulcro le llevó mirra y aloe. ¿Se acuerdan quién es? Y hay tantos hombres como el apóstol Pablo, que era fariseo, también se convirtió y se entregaron al Señor. Porque el Señor nunca tuvo la intención esa. Pero que los ofendía, los ofendía. En amor, pero los ofendía. Y entonces acá Marcos nos cuenta, y ya se me va la hora, Marcos nos cuenta la primera situación de que dice que llamó, que había un paralítico en una situación en la que había muchísima gente en ese lugar y todos recordamos la historia de que el paralítico es presentado al Señor. Lo cierto es que lo que pasaba en esa reunión en la que el Señor Jesucristo estaba era un momento ideal. Había cualquier cantidad de gente, había presencia de Dios, estaba el Señor en ese lugar. Le estaban trayendo a este paralítico. La verdad que era un momento ideal. Se podía haber terminado tan bien, tan bien. El Señor podría haber leído un pasaje bíblico. Podría haber leído un pasaje bíblico, podría haber hecho que se sane este enfermo, se podría haber cantado algo y ahí todo el mundo contento. Porque era una situación ideal, estaba espectacular la situación en ese momento. Pero el Señor dijo algo. En vez de decirle al paralítico, tus pecados, ven, levantate y andá, sos sano, se le ocurrió decirle, tus pecados te son perdonados. Y los ofendió al fariseo. Y los ofendió. Les tocó el punto débil. ¿Por qué? ¿Y por qué los ofendió? Porque si ellos tenían que reconocer de que Él era capaz de perdonar pecados, tenían que reconocer lo que Él realmente era, que era Dios. ¿Y por qué no podían reconocer que Él era Dios? Porque si reconocían que era Dios,
En primer lugar, tenían que arrepentirse de sus pecados. En segundo lugar, tenían que adorarle y honrarle como Dios. En tercer lugar, tenían que obedecerle. Y en cuarto lugar, tenían que seguirle. Entonces, cuando Jesús le dijo que Él era Dios, a ellos los hirió, los ofendió, porque no querían reconocer que Él era Dios. Y tal cual como pasa hoy, hermano. Porque si hay algo en lo que ofende, vaya a hablarle a alguien del Señor, es hablarle precisamente de Jesús, que Él es Dios y es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si ellos reconocen, el que no conoce al Señor, reconoce que Él es Dios, tiene que abandonar su vieja vida, no puede ser indiferente y tiene que honrarle y seguirle y obedecerle para siempre. Por eso Juan dice que vino la luz, pero a muchos amaban más las tinieblas que la luz, por eso no querían acercarse a la luz. Porque el gran problema es Jesús. Por eso Jesús dijo, bienaventurado aquel que no tiene tropiezo en mí. Bienaventurado. Porque para muchos Él es piedra de tropiezo. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Pero para los que le conocemos y hemos creído, Él es precioso para nosotros. Para algunos, piedra de tropiezo, pero para nosotros que creemos, precioso, incomparable. Él es Dios. Y esto no le gustó a los fariseos. Como hoy tampoco gusta que digamos que Jesús es Dios. Porque aún entre el ambiente evangélico, tenemos que decirlo lamentablemente, quieren eliminar la palabra Jesús en las canciones. Aún en muchas predicaciones quieren eliminar la palabra Jesús en muchas de sus predicaciones. ¿Por qué? Porque es piedra de tropiezo para muchos. Porque Él es Dios, no es cualquier persona, Él es Dios. Y sobre esto no, se los voy a decir, porque quizás les sirva a alguno, quizás a alguno, porque estoy viendo últimamente, porque las redes sociales están tan en boga, internet está en boga, se escucha tantas cosas buenas y malas que puede llegar a entrar en cuanto a falsas enseñanzas, en cuanto a falsas doctrinas. Pero yo he notado últimamente en un grupo de los que se llaman cierta rama de los evangélicos, o de los que se llaman ciertos cristianos o algunos mesiánicos, en la cual te dicen, yo creo que Jesús es el Mesías, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús es el Salvador, y yo creo que no hay otro medio en el cual podamos ser salvos, pero yo no creo que Jesús sea Dios. Y esto yo estoy notando que la iglesia ha luchado durante muchos años con esta falsa doctrina de demonios, herética. Y yo lo que estoy notando es que esto cada vez está creciendo más. Quizás, no sé por qué lo digo, quizás es como una vacuna para que anticiparlo en caso de que pase algo, hermanos. Porque esto no es una tontería. Porque de esto depende tu vida eterna también. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, la palabra de Dios nos dice que el Verbo era Dios. No era un Dios, era Dios y se hizo carne. En segundo lugar, hermanos, Dios no podría confiar nunca en nuestra salvación en una persona. Porque nuestra deuda era con el Padre y nuestra deuda era eterna. Y por lo tanto, nadie que no sea eterno podría llegar a pagar nuestra deuda.
Ningún ser humano podría llegar a pagar nuestra deuda porque nuestra deuda era con Dios y era eterno. Y solamente el Hijo de Dios eterno podía llegar a pagarla. En tercer lugar, el Señor dice que la salvación viene de Jehová. La salvación es solo de Dios. Y otra cosa más que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Por lo tanto, si alguno pudiera llegar a depositar su fe salvadora en un hombre solamente, la palabra de Dios dice que son malditos. Pero si nosotros tenemos la seguridad de que hemos sido lavados y nuestra salvación es segura, es porque sabemos que Él puede perdonarnos pecados, como le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, porque Él era y es Dios. Amén. Amén. Entonces sonríe que Jesús te ama, decía un gran predicador. Aleluya. Aleluya. Pero el Señor los ofendía. Los ofendía. Pero también nos encontramos con otra situación en la cual el Señor los ofende. Y la cual nos dice que Él fue a una reunión después que había llamado a Leví. Había ido a una reunión en la cual estaba lleno de pecadores, llenos de cobradores de impuestos y lleno de hombres, no sé si había mujeres también, no sé si lo dice, pero dice la palabra de Dios que había publicanos y pecadores, no sé, así que deben ser hombres. Y se ve que estos fariseos y escribas dijeron: ahora sí lo agarramos. Porque si este es hijo de Dios y realmente es lo que dice que es, pues entonces no puede estar con estas personas. Y enseguida empezaron a hablar, ¿no? Y empezaron a decir: pero no puede ser que este, siendo el Hijo de Dios, podría llegar a estar y juntarse con estos pecadores y estos publicanos. ¿Y cuántas veces vemos que esto es así? Ellos se consideraban tan santos, se consideraban tan buenos, se consideraban tan dignos y a otros los consideraban que eran pecadores y que no podían estar con ellos. Los demás no eran dignos de poder estar con ellos y no se juntaban ni siquiera. Entonces se espantaron cuando dijeron: ¿cómo puede ser que Jesús, diciendo que Él es el Hijo de Dios y que es Dios, pueda juntarse con estos pecadores, pueda tocarse con estos pecadores? Porque Jesús, hermanos, pecaba aquellos que los demás espantaban. Había un leproso y el Señor lo tocaba. Había mendigos, paralíticos, la gente de la sociedad no los quería y el Señor iba y los tocaba con él, mostraba su amor y su misericordia. Pero estos escribas, estos fariseos enseguida decían: no puede ser. Y el Señor les dice algo que los ofende. Y les dice: los sanos no necesitan de médico, solamente los enfermos. Los sanos no necesitan de médico, solamente los enfermos. El Señor trata al pecado como si fuese una enfermedad. Y hay un pasaje en Isaías 1, 4, 6, en la cual el Señor habla de lo que es el pecado para Él y dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijo depravado,
dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún todavía, oh rebelde? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El Señor Jesús llama a aquellos que están en pecado como si estuvieran enfermos. Y Él dice, los que están en pecados no son los que necesitan a este médico. Y Él se presenta como ese médico. Una vez escuché el testimonio de un japonés que se había convertido, que él estaba en la cárcel y se convirtió. Y entonces él contaba lo que le había pasado. Dice que él estaba en la cárcel y estaba medio cansado ya. Quería tomarse un pequeño descanso. Entonces dice, ¿qué puedo hacer? Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a inventar de que estoy enfermo. Así que, contaba que se inventó de que estaba enfermo y lo llevaron a un hospital que es exclusivamente para presos, pero que se ve que estaba mucho mejor que donde estaba. Y entonces, bueno, estaba en la habitación donde le habían puesto, pero claro, él no estaba enfermo y estaba medio aburrido. Así que empezó a ver qué podía leer y qué podía hacer. Y dice que leyó y vio que había un Nuevo Testamento. Entonces dice, bueno, un Nuevo Testamento. Ni sabía qué era eso. Entonces dice que lo agarra, lo abre y apenas lo abre dice que lee. Los enfermos solo me necesita el médico, los sanos no necesita el médico. Y entonces ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Y entonces dice que él le sorprendió tanto eso que empezó a leerlo y empezó a leerlo hasta el punto tal de que llegó al momento en el que al Señor lo entregan en la cruz y ese momento dice que fue para él terrible y que empezó a llorar y a llorar. Y decir, no, Señor, ¿cómo puede ser que te hayan matado? Soy yo el que tendría que haber ido ahí. Yo soy el que estoy enfermo. Mi alma está enfermo y yo necesito que tú me cures. Y dice que empezó a llorar y se convirtió y que hoy por hoy es un pastor impresionante en una de las cárceles allá en Japón. Pero me dio risa. Que dice que le dijo, los sanos no necesitan el médico, solamente los enfermos. Y el Señor veía a los pecadores como enfermos, que necesitan ser curados. Por eso también en muchas ocasiones el Señor dijo, bienaventurados, porque el problema es cuando uno no se siente enfermo. Y el Señor dos o tres continuamente decía, bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. 2 por 3 el Señor continuamente hablaba de ellos y decía, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Cuando la mujer pecadora, ¿se acuerdan?, vino ante el Señor, también los publicanos que estaban en la casa de Simón le dijeron, pero si fuese realmente el Hijo de Dios, mirá, se junta con pecadoras. Y el Señor, y sabemos después lo que pasó, y le dijo, ¿saben ustedes? Esta mujer, porque sus muchos pecados le fueron perdonados, es por eso que esta mujer ahora me ama. El Señor dijo, bienaventurado en muchas ocasiones, bienaventurados, bienaventurados.
y nosotros hemos sido bienaventurados. Porque no debemos olvidar nunca que nosotros éramos aquellos enfermos también. Nosotros somos ex enfermos del alma. Y esto debería de llevarnos continuamente a una gratitud ante el Señor. Por eso en el Salmo 103, 1 al 4, podemos leerlo. Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Aleluya. No nos debemos olvidar nunca, hermanos, de dónde hemos sido sacados. No debemos olvidarnos nunca de lo que hemos sido sanados. Pero a su vez, así como nosotros agradecemos continuamente al Señor de lo que Él ha hecho en nosotros y de lo que Él es para nosotros y fue para nosotros, aún también debemos tener de misericordia para aquellos que aún siguen en su enfermedad. Porque es la misma misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros. Y es la misma misericordia que el Señor tiene para los que aún están enfermos. Hermanos, necesitamos tener la misma misericordia. Si tenés algún familiar, alguien que todavía no conoce al Señor, él es un hombre, una mujer que necesita del Señor, está enfermo en el espíritu también, necesita conocer al Señor, necesitas tener misericordia de esa persona y seguir orando y seguir orando y seguir orando para que esa persona pueda llegar a conocer al Señor. Amén. No son pecadores, son hombres y mujeres que necesitan conocer al Señor y necesitamos también movernos con la misma misericordia por aquel familiar, por aquel esposo, por aquel hijo, por aquel cuñado, por aquel primo, tío, lo que sea, que aún todavía no conoce al Señor. Que podamos llegar a movernos en misericordia y poder clamar continuamente y poder ser luz a esa persona que aún no conoce al Señor. Porque también necesitan conocer al Señor como lo hemos conocido cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero por último, el Señor también en un momento les pregunta, los que estaban con Él, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué es que ustedes no ayunan? Porque los fariseos ayunan y los discípulos de Juan también ayunan. Nunca se habían llevado bien los fariseos con los discípulos de Juan, pero se ve que cuando hay un tema para atacar, todo el mundo se pone de acuerdo y se hace amigo hasta con su peor enemigo. Y el Señor les responde algo que también en Mateo, si lean conmigo, mira lo que dice en Mateo, verso 16. Dice, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, endechamos y no lamentasteis.
porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Qué terribles que eran. Si comía era porque comía. Y si ayunaban era porque ayunaban. Pero el Señor lo que le reprocha sobre todas las cosas era el motivo por el cual los fariseos ayunaban. Ellos ayunaban 2 veces por semana, ayunaban los lunes y ayunaban los jueves. No solamente ayunaban, sino también dicen que ellos se pintaban la cara de blanco para poder salir por las calles y que todo el mundo los viera como ellos afligían su alma, su cuerpo y todo su ser solo para Dios. Lo que los fariseos querían hacer con el ayuno era buscar el favor de Dios. Ellos querían afligir su alma pensando que de alguna o de otra manera iban a poder provocar que Dios estuviera en deuda con ellos. Ellos querían poner en deuda a Dios, querían que el saldo de Dios hacia ellos estuviera en deudor. Y cada una de las cosas que ellos hacían, lo hacían muchas veces creyendo de que de esa manera podían llegar a obtener la justicia y el favor de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice continuamente, que dice, su justicia para mí son como trapo de inmundicia. Y estos fariseos continuamente querían provocar y querían hacer que su justicia, sus propios esfuerzos, querían comprarse el favor de Dios. Y el Señor les dice, esto no es así. Hermanos, no hay nada que nosotros podamos haber hecho, no hay nada que nosotros podamos llegar a hacer para poder tener algo del favor de Dios. Todo lo que el Señor nos ha dado y todo lo que Él nos da no es por nuestros propios méritos, es por su gracia y por su pura misericordia. Si servimos a Dios, no servimos para poder tener el favor, no es para que Él esté en deuda con nosotros, porque Dios nunca nos va a deber nada a nosotros. Somos nosotros los que siempre vamos a estar en deuda con Dios. Y aún aquello que podamos llegar a servirle, todo aquello que podamos trabajar para Dios y todo lo que podamos hacer para Él, Él nos dice que algún día nos va a recompensar. Pero esa recompensa, aún que podamos llegar a tener algún día, aún ello, es por su pura gracia y por su pura misericordia que Él ha tenido y tiene y tendrá hacia nosotros. Por eso Hebreo le dice en el capítulo 6, Dios no es injusto para saber cuál es su trabajo y aquella obra que ustedes han hecho a favor de Él por medio de su santo. Pero hermanos, aún aquellas cosas que podamos llegar a hacer y que Él algún día nos recompense, no es porque nos hemos ganado algo del favor de Dios, sino por su amor y su pura misericordia derramada para cada uno de nosotros. Y esto también les ofendía a los fariseos.
les ofendía todo lo que hacía el Señor. Les ofendía lo que hablaba, les ofendía lo que le decía y le ofendía lo que hacía. Por eso el Señor les dice, no se puede poner un remiendo de un vestido viejo, de un vestido nuevo en un vestido viejo. Y no se puede poner un vino nuevo en odres viejos, porque de esta manera lo que va a suceder es que el vino nuevo haga romper al odre viejo, y entonces el odre viejo con el vino nuevo también se va a romper. ¿Qué nos quiso decir? Después de haber visto todo esto, que el Señor tuvo que enfrentarse con los fariseos, después de haber visto cuál era el pensamiento de los fariseos y dónde es que el Señor los atacaba o que el Señor les hablaba y sabía por dónde ir, es como que podemos comprender más lo que Él dice. No podemos poner remiendo de un vestido nuevo en un vestido viejo. Lo que el Señor nos quiere mostrar es la incompatibilidad que tiene el Evangelio con la religión, con nuestros pensamientos o con todo aquello que también uno. Lo incompatible que es una cosa con la otra. El Señor nos quiere mostrar que Él no vino a remendar ninguna vida. Él vino a dar vida nueva y no a remendar nada. Él no vino a poner a ningún parche en ninguna vida. Él vino a dar vida y vida nueva, en abundancia. No es que Él vino a decir, bueno, vamos a ver si le hacemos alguna reformita a esta vida, en este pecadito de aquí, en este vicio de allá, en esta situación de acá. No, hermano. Él no vino a poner remiendos de ninguna especie a nadie. Él no vino a poner ningún parche nuevo en un vestido viejo. Él, cuando viene a una vida, viene para darle su vida y vida nueva. No viene para sumarse a una vida, viene para darle una vida nueva a aquella vieja vida. Lo que también nos enseña es que no es el Señor el que se tiene que ajustar a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos al Señor. No es el Evangelio el que se tiene que adaptar a nuestras vidas, como aquellos odres viejos que son duros, sino que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al nuevo Evangelio. No es el Señor el que tiene que ser transformado a nuestra imagen. Somos nosotros los que tenemos que ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy por hoy hay una tendencia a hacer a un Dios a nuestra propia imagen. Pero este no es el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo es ese Evangelio en el cual Él viene a poner un vestido nuevo, no un parche en un vestido viejo. Es el Evangelio en el cual Él viene a poner una vida nueva a nuestras vidas. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Evangelio era incompatible con el pensamiento de los fariseos. Por eso el Evangelio es incompatible con el pensamiento del mundo. Por eso el Evangelio es incompatible con la religión.
por eso es incompatible con los mandamientos humanos y con las ideas humanas y con la vida en la carne. Es incompatible porque somos nosotros los que tenemos que ser transformados por ese evangelio. Aleluya. Vino nuevo en odres nuevos. Y para terminar, ¿cuánto necesitamos? O cuán propensos, diría, somos aún en que muchas veces podamos llegar a caer en estos odres viejos. Yo cuando leía estos pasajes, le pedí al Señor, Señor, ¿cuánto necesitamos? ¿O cuánto necesito yo? ¿Cuántas cosas quizás todavía de mi propia carne se ha pegado en mi vida, en mi mente, y que necesita ser removida? ¿Cuánto necesitamos ser tocados por ese aceite, por el Espíritu Santo, por esa vida, para que ese odre nuevo, ese odre viejo pueda empezar a tener esa flexibilidad y esa vida? Que si vemos cómo se transforma un odre, no tenemos tiempo, pero una de las características que tiene el odre viejo para que pueda hacerse nuevo, para que pueda tener esa flexibilidad, dice que después de haberlo metido en agua hirviendo, lo que se hace es cubrirlo de aceite. Y que cuando uno lo cubre de aceite, ese odre empieza a tener la flexibilidad que había perdido antes de haberse vuelto un odre viejo. Que el odre viejo, lo que sucede es que empieza a acumularse de mugre, empieza a acumularse de suciedad y empieza a perder esa flexibilidad por la falta de aceite, Y entonces empieza a endurecerse. Y al endurecerse, cuando uno le quiere poner ese vino nuevo, la fermentación del vino hace que se rompa ese odre. Pero cuando después es tratado en agua hirviendo y uno lo saca del agua hirviendo y lo empieza a bañar en aceite, ese odre que antes era viejo, inflexible y que no servía para recibir ese vino nuevo, empieza a tener exactamente la flexibilidad que había perdido. Porque se lo había limpiado y se lo había aceitado con ese aceite. ¿Cuánto necesitamos cada uno de nosotros pasar por ese mismo proceso? Yo cuando veía este pasaje me acordaba de Hechos 2. Seguía leyendo este pasaje y me acordaba de Hechos 2. Y leí este pasaje y me acordaba de Hechos 2. Porque ¿cuántos de nosotros, yo soy el primero, necesitamos una y otra vez ser sumergidos en este aceite, en esta agua del Espíritu Santo en nuestras vidas? Para que ese odre viejo, con aquellas pequeñas durezas que aún en nosotros se ha podido llegar a tener, pueda poder tener esa flexibilidad para poder recibir el vino nuevo. Amén. Se me hizo muy tarde ya. Oramos.
Señor, muchas gracias te damos en esta noche, una vez más. Señor, queremos pedirte que puedas obrar en nuestras vidas, Señor. Señor, que en primer lugar te damos muchas gracias, Señor, por la vida que hemos tenido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, el que nos ha salvado, el que nos ha redimido. Gracias, Señor, porque no has venido a poner un parche en nuestras vidas. Señor, hemos recibido esta vida nueva y abundante. Gracias, Señor, por esa muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte también que si aún hubiese cosas en nuestras vidas, Señor, que impidan, Señor, ese fluir de tu vida, Señor, en nosotros. Señor, si aún hubiese durezas en nosotros, Señor, que ese aceite del Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros una vez más y pueda trabajar en nosotros, Señor. Señor, quizás hay tantas cosas que se nos han pegado, Señor. Quizás hay tantas cosas, Señor, que impiden, Señor, eso nuevo, Señor, de tu presencia, Señor, que no son nuevas doctrinas, Señor, sino es ese soplo renovador sobre nuestras vidas que todos necesitamos, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, como fuente de agua viva, abre mi ser, llama de fuego ven y enciéndeme otra vez, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, cúbreme, como fuente de agua viva, abre mi ser, llama de fuego ven y enciéndeme otra vez, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, cúbreme, como fuente de agua viva, abre mi ser, llama de fuego
como aceite derramado, cúbreme como fuente de agua viva, abre mi ser, llama de fuego, ven y enciéndeme otra vez, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, cúbreme como fuente de agua viva, abre mi ser, llama de fuego, ven y enciéndeme otra vez. Con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, cúbreme como fuente de agua viva, abre mi ser, llama de fuego, ven, enciéndeme otra vez. Aleluya. Estaba pensando, menos mal que Dios no es argentino. Porque los argentinos arreglamos todo con alambre. Y Dios lo hace todo nuevo. Qué bien, qué bien. Dios no emparcha. Dios transforma. Vino a darnos vida nueva. Hacernos una nueva creación. Donde las viejas cosas pasaron. 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 Ya está. Ya está, pasaron. No vuelven las cosas viejas. Pasaron. Y Dios ha hecho todo nuevo. Amén. Aleluya. Qué Dios maravilloso. A veces nos ofende. Es verdad, su palabra penetra hasta lo más profundo y nos incomoda. Pero cuando nos ofende quiere decir que algo pasa, algo tocó. Y es bueno responder al Señor cuando nos ofende, cuando nos toca, cuando nos lastima un poquito. Abrir el corazón y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Me gustaría terminar con esa canción.